A ver, dice capítulo 7.8, circunferencia y círculo, ¿no? Déjame abrir una pizarra. A ver, creo que alguien escribió algo, perdón. La guía 25 es de números reales. Ah, ya, ok, perfecto. Listo, Matías. Números reales. Bueno, entonces vamos a ver esta de aquí. 7.8, circunferencia y círculo. Ya, entonces, antes de empezar a hacer esto, ustedes ya deberían, porque digamos aquí hay bastante teoría. En este capítulo, por lo menos, hay veces que para hacer los problemas, resolverlos, mejor dicho, es necesario tener a la mano los teoremas y la teoría, porque la verdad es que son algunos. Entonces, déjame posicionarme en la parte 7.8 justamente. Ya. 7.8. 7.5. Cuadriláteros. Ya está ahí por acá. Ya, 7.8 circunferencia de círculo. A ver, bien, perfecto. Ahora, entonces dice, en la figura adjunta se muestra una circunferencia con centro en O, ¿ok? Si se conoce que B es un punto de tangencia, ¿no? Es decir, justo en el punto B es trazada una línea tangente al círculo, ¿no? Y se forma ese punto B. Y que la medida del ángulo de AB, es decir, este ángulo de acá, es de 33 grados. Y el ángulo O, bueno, sería OBC. OBC ya, es decir, a ver, OBC, el ángulo que está aquí ya, es igual a 15. Termina el ángulo BOD. Ok, ok, a ver, vamos a ver esto. Me voy a copiar esto. Voy a copiar por acá. Ya, esto es otra cosa. Regular mayo, no. ¿Cuál es donde tenía? Solo acá. Ya, entonces, aquí está. Ey, ¿qué pasó? Ya, entonces tengo esta figura. Me dicen que el ángulo eh, DAB es de 33 grados. Ya, el ángulo DAB. DAB es de 33 grados. Y también me indican que el ángulo BOC, perdón, OBC, el ángulo OBC es de 15 grados. Ok. Pide, determina el ángulo BOD. Entonces quiero saber cuál es la medida del ángulo BOD. Entonces, bueno, aquí voy a reescribir lo que tengo allá. DAB, este es el ángulo de 33 grados. El ángulo OBC, ya. Este ángulo OBC realmente sería un ángulo que he formado, perdón, a ver, he formado desde O. Ey, ¿por qué no puedo borrar?
Wow, tengo un problema, parece. Perdón. Déjame salir, déjame entrar otra vez. Entonces sería 33 grados. Y acá se forma un ángulo así que es de 15 grados. Ya, y me piden el ángulo, creo que era el ángulo BOD. Es decir, me piden este ángulo, ¿no? Este ángulo teta lo vamos a llamar. No sé cuánto es este ángulo teta. Y me dan estos, ¿no? Bien, entonces, a ver, aquí hay algunos teoremas, por ejemplo, que recordar, ¿no? Por ejemplo, recuerden primero que cuando yo tengo, a ver, primero, este ángulo de aquí realmente se llama, aunque bueno, esto no es una tangente, así que no es un ángulo. Ya, este ángulo de aquí, este ángulo de acá, tengo este ángulo de acá. Ok, a ver, vamos a ver qué dice el libro respecto a estas configuraciones de ángulos. Mm, ya dice, en una circunferencia, las cuerdas equidistantes del centro, ok, son congruentes. Ya, las cuerdas equidistantes del centro. Únicamente cuerdas congruentes equidistantes. Ya, esto no lo puedo usar aquí realmente. Una recta que contiene el centro de una circunferencia y es perpendicular a una cuerda. No, esto tampoco lo puedo usar aquí. Ya, esto sí, dos cuerdas. Creo que esto tampoco lo puedo usar aquí, o sí, déjenme ver. Mm, pero si dos cuerdas se intersectan dentro de una circunferencia, el producto de las longitudes de los segmentos formados en una de ellas. No, porque aquí me habla de productos de segmentos. Ya. Tangente en un punto. Una recta es tangente a una circunferencia. Ah, ya, ok. Es perpendicular al radio que tiene por extremo al punto de contacto. Ya, por ejemplo, aquí tengo esta recta tangente, AB, ¿no? Tangente a este punto. Entonces aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Ahora, 90, 33. Y aquí hay un ángulo de 15. Ya, pero esto realmente no me ayuda en nada, aparentemente. Mm, 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 mm. Por acá, no, no. Ángulo central, ángulo inscrito, ángulo interior, ángulo semi-inscrito. No. Ya, esto puede ser importante, este teorema. La medida del ángulo inscrito es la mitad de la medida del ángulo central para ángulos que intersectan la circunferencia en los mismos puntos. Ya, aquí lo que sucede es lo siguiente, bueno, realmente esto sí lo había pensado, pero aquí hay un ángulo, ¿no? Un ángulo que pues no conocemos cuál es. Este ángulo pues no se lo conoce, le vamos a dar el nombre alfa. Pero en pocas palabras lo que me está diciendo es que cuando tengo un ángulo alfa que es formado por dos rectas y a su vez esas dos rectas, este ángulo alfa por si acaso se llama un ángulo
inscrito. Es un ángulo inscrito. ¿Por qué inscrito? Porque está dentro de la circunferencia. Dice que la medida del ángulo inscrito, es decir, este ángulo, es la mitad de la medida del ángulo central, para ángulos que intersectan la circunferencia en los mismos puntos, ¿no? Y este de acá, este ángulo azul, realmente es el ángulo central. Este θ es el ángulo central. Entonces puedo establecer esta relación de que el ángulo central, mejor dicho, el ángulo inscrito, la mitad del ángulo inscrito, perdón, el ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo central. Bien, ok, pero no tengo este ángulo inscrito. Tampoco tengo el ángulo central. Tengo estos dos ángulos. Ok, tengo un triángulo. Ok, a ver, no. Ah, no, sí. De hecho, sí tengo este ángulo inscrito. A ver, aquí ya la solución. Miren, aquí ustedes tienen un triángulo, ya, un triángulo, eh, creo que es escaleno, de tres lados diferentes. Bueno, realmente eso no importa. Lo que importa son los ángulos del triángulo, porque recuerden que ustedes necesitan, eh, para resolver un triángulo, ustedes saben que sus ángulos internos, la suma de ellos es igual a 180. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen este ángulo. Ahora, realmente también tienen este ángulo de aquí, ¿ya? Porque este ángulo es la suma de dos. Es la suma de este ángulo de 15 grados con este ángulo de 90 grados. Es decir, este ángulo de aquí es la suma de estos, que sería un ángulo de 105 grados. Por lo tanto, como este ángulo de acá, que no lo conocen, que yo le había puesto el nombre de alfa, ¿no? Si se dan cuenta, el ángulo de aquí arriba sería alfa. Realmente, alfa va a ser igual a 180, que es el ángulo, es la suma de los tres ángulos, menos estos dos ángulos de acá. Es decir, menos 105 y menos 33 grados. ¿Ya? Por lo tanto, alfa va a ser igual a 180 menos, perdón, 138 grados. Entonces, alfa es igual a 2 llegó a 40, es 42, ¿no? 42 grados. Alfa es igual a 42 grados. Correcto. Y si alfa es igual a 42 grados, por acá yo había establecido, recuerden esta ecuación, ¿no? Que decía esto, que el ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo central, ¿no? Entonces recuerden esto es un teorema. Obviamente, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando tanto el ángulo inscrito como el ángulo central pues surjan del mismo punto, obviamente. Es decir, si se dan cuenta, ambos surgen de este punto B y de este punto D. Tanto el ángulo central como el ángulo inscrito. El ángulo central llega desde B hasta O, desde D hasta O. Y el ángulo inscrito llega desde B hasta C, desde D hasta C. ¿Ok? Entonces, con esa ecuación yo puedo hallar el ángulo θ, que al final es el ángulo que me pedían, ¿no? El ángulo central. Porque si alfa es igual a 42 grados, y yo sé que este alfa es igual a la mitad de θ, despejo θ, 2 pasa a multiplicar, 42 por 2 grados, y esto me queda igual a θ, es decir, el ángulo θ es igual a 84 grados, ¿no? Y esta sería la respuesta de ese ejercicio, 84 grados. Entonces, ¿qué ejercicio estamos haciendo? Guía 24, ejercicio 1.
Entonces, eso chicos. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Alguien escribió algo, perdón. Alfa es la mitad de tita, correcto. Bueno, eso no lo había visto. Hace 6 minutos lo escribieron. Alfa es la mitad de tita. Sí es. Eh, Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a esto? ¿Ninguna? Bien. A ver, alguien escribió algo, perdón, no vi. Dice, haga el del yin yang. El del yin y el yang. Ok, ¿cuál es ese? En esta misma guía. Ah, este. Ok. Ya, este de aquí, ¿no? Es el 7, el 6, perdón. Ahora vamos a ver este de yin yang. No lo he hecho. Voy a verlo. A ver, vamos a ver. Yin y el yang, ¿no? Si entienden esto, ¿no? Las polaridades. Esta filosofía japonesa, creo que es. Coreana, no recuerdo. Pero es oriental. Creo que era coreana o japonesa, ya no me acuerdo. No, es japonesa, de hecho. A ver, calcula el perímetro y el área de la región sombreada. Uf, wow. Nada más eso, ¿no? Parece, parecía que me pediría algo más, pero aparentemente es algo sencillo. Cuando la orden es muy pequeña, duden, porque algo raro pasa. A ver, realmente este está fácil, creo. A ver, ustedes quieren el área de esta región, ¿no? Entonces, ya partiendo de aquí, nada más observen que el círculo de yin y el yang está dividido en la mitad. Es decir, una parte es de este color café y otra parte es de color blanco. Esto es la mitad, es decir, son dos mitades iguales. Indiferentemente, no necesariamente la mitad de un círculo debe de ser el semicírculo. ¿Qué manera? No necesariamente la mitad del círculo debe ser un semicírculo. Es decir, ustedes pueden tener una mitad así y otra mitad, asumiendo que estas dos cosas son iguales, ¿no? Ahí tienen el círculo. Pero en este caso la mitad pues tiene esta forma. Pero igual termina siendo mitades, ¿ya? Mitades iguales. Entonces realmente ustedes para hallar el área sombreada, pues simplemente necesitan hallar el área del círculo y dividirlo para dos. El área del círculo, pues tiene la fórmula más sencilla que ustedes pueden recordar, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Y esto lo dividen para dos. Pero obviamente, ustedes lo que quieren es el radio del círculo como tal. Aquí les está dando una medida que no se las dan por locos. Esta medida se las dan porque es la medida que va desde el centro de esta figura, aparentemente, o eso es lo que se observa, desde el centro hasta la frontera, hasta el contorno, ¿no? Es decir, hasta la circunferencia como tal. Entonces, pues, simplemente lo que deben hacer aquí, pues, es reemplazar este valor, ¿no? Porque este sería el radio en sí. Este sería el radio. El radio serían 7 centímetros. Entonces nada más lo hacen, ¿no? Pi por 7 centímetros elevado al cuadrado sobre 2. Entonces, bueno, esto
Les va a quedar 49 pi medios centímetros cuadrados. Y si lo quieren ver más, sin muchas fracciones, la mitad de 49 es 24,5, pues no, 24,5 pi centímetros cuadrados. Ahí está, ¿ves? No estaba difícil, ¿no? Pensé que, pensé que iba a estar complejo. Bien, ¿una pregunta de esto tal vez? ¿O estaba muy fácil? Yo creo que estaba fácil, la verdad. Eh, el perímetro es lo jodido, yo creo. El perímetro, correcto. Bueno, más que el perímetro, sería como tal, claro, la longitud de esto, ¿no? Ahora, tampoco sería tan complicado hallar la longitud de esto, ¿no? Esta longitud, la longitud de esto, de esta parte, ¿no? Como de esta curva. ¿Por qué? Porque no sé si recuerden, de hecho esto es algo que ustedes deberían saber, deberían guardarlo, pero para hallar esa longitud, ustedes deben usar algo que se llama longitud de arco. Ya, longitud de arco es una fórmula, longitud de arco. ¿Cómo hallo la longitud de un arco? Es decir, tengo un punto que desde ese punto se lanza dos líneas, ¿no? Y de esas líneas pues surge un arco, ¿no? ¿Ustedes quieren saber la longitud de este arco? Esto es súper fácil, simplemente lo que deben hacer es, tienen un ángulo aquí, ¿no? Un ángulo teta. Entonces la longitud de ese arco va a ser igual a radio, es decir, el radio de esto, es decir, la distancia que va desde el centro hasta la circunferencia, por teta. Y obviamente teta debe estar medido en radianes. Si ustedes hacen esto, es fácil sacar la longitud de arco. Entonces, si se dan cuenta, si yo quisiera sacar esta longitud, bueno, primero que esta longitud pues va a ser la misma de acá. Es decir, me bastaría con sacar solo esta y luego multiplicarla por 2, porque va a ser la misma. Y si se dan cuenta, para sacar esta longitud, pues es súper fácil porque mi arco pues sería una semicircunferencia, perdón. Sería una semicircunferencia. Y al ser una semicircunferencia, pues este ángulo, ¿cuánto sería? Este ángulo sería de 180 grados. Y el radio como tal, pues sería la distancia que voy desde aquí hasta acá. Ahora, si bien es cierto aquí no les da radio de esta pequeña circunferencia, pero les da el diámetro, ¿no? Si el diámetro es 7 centímetros, el radio es la mitad, es decir, 7 medios centímetros. Realmente la longitud de este arco va a ser igual a 7 medios y este ángulo, como les dije, debe estar en radianes, ¿no? Entonces pi por radianes, pi en radianes es, perdón, 180 en radianes es pi. Entonces la longitud de arco lo pues sería 7 medios pi. Y bueno, como ustedes quieran la longitud como tal de esto, sería el doble, pues, ¿no? Es decir, 2 por 7 medios pi, que como tal pues sería 7 pi. Simplifica el 2, ¿no? Entonces sí, obviamente sería diferente, no sería tan sencillo, pero pues tampoco sería imposible, como se están dando cuenta aquí, pues, ¿no? Entonces, bueno, si no hay alguna otra pregunta, pues yo creo que podemos pasar a otro. De aquí mismo, por ejemplo, no sé si alguien tenga alguna otra sugerencia de esta guía de problemas. Seguramente hay algunos que ustedes ya han hecho. Vamos a ver el 2. Creo que el 2 está. O sea, yo veo el 2 y la verdad no hallo una forma tan sencilla de hacerlo. Vamos a ver cómo se resolvería el 2. A ver, primero, este me dice que hay una circunferencia con centro en O, ¿ok?
Y D es un punto de tangencia, correcto, ¿no? Por aquí pasa una línea tangente que es la línea desde C hasta E, ¿no? Les da un ángulo E de B. Les dice que este ángulo es de 75 grados. Entonces voy a ir al ángulo E de B. E de B. Ok, sería este ángulo de aquí, ¿no? Este ángulo mide 75 grados. Listo. Y CD, ok, y la longitud de este punto hasta este punto es de 4 centímetros. Listo, entonces me pide, determina la longitud del arco BA. Ok, la longitud del arco BA. Justamente aquí me piden una longitud de arco, ¿ves? Me piden la longitud de este arco. ¿Ya? Es decir, la longitud de esto. Y para saber eso, pues obviamente yo necesito saber qué. Como había dicho hace un rato, para saber la longitud de este arco necesito saber el ángulo que hay aquí, vamos a llamarlo teta. Necesito saber también el radio de este círculo. Ninguno de estos dos valores tengo. No tengo ni el radio, ni tengo el ángulo. Entonces debo hallarlos con estos valores que me están dando aquí. Ahora bien, ¿cómo lo hago? Bien, vamos a ver. Bueno, creo que este triángulo podría... mm, a ver. Ah, ya, que ya lo estoy viendo. Veamos, miren algo aquí. Nuevamente, aquí se aplica no sé si llamarlo teorema, pero es una ley, ¿no? Cada vez que ustedes hacen una línea tangente en una circunferencia, ese punto tangente forma un ángulo de 90 grados con la línea que va desde ese punto hasta el centro de la circunferencia. Es decir, aquí hay un ángulo de 90. Y aquí también hay un ángulo de 90. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, observen que el triángulo que va desde C, D, O, lo voy a escribir acá, C, D, O. Este triángulo, pues, es un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto es justamente este. Este ángulo recto tiene por lado 4 centímetros y ya. Ahora, por acá, ustedes se forman otro triángulo, ¿ya? Este triángulo es CDO. Y por acá voy a dibujar el otro triángulo que se forma. Este triángulo obtuso, que tiene un ángulo obtuso, que va así, ¿no? Y ese triángulo es el triángulo de este punto D, O, B. Ahora, algo importante aquí es que nótese que aquí me dan este ángulo, me dan un ángulo, me dicen que este ángulo es de 75. Y este ángulo en total es de 90 por el punto tangente, ¿no? Entonces quiere decir que este pequeño ángulo de aquí, va a ser de la resta, ¿no? 90 menos 75, es decir, este ángulo de aquí justamente, entre O y B, va a ser un ángulo de 15 grados. Es la resta, ¿no? 90 menos 75, 15 grados. Ok. Mm, ya, ¿qué más puedo observar de aquí? Voy a borrar estos garabatos que he hecho. Simplemente voy a poner que este ángulo ya es de 15 grados. Y este ángulo es un ángulo recto, ok. Y este ángulo de acá era de 75. Ya, entonces necesito ver... mm, 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 mm,
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Realmente no puedo hallar todavía ni el radio ni el ángulo. Teta que necesito aquí. 15. Ser de 15 y este de 15. ¿Será que puedo hacer eso? Creo que sí. Creo que sí puedo hacer eso. A ver, miren, me doy cuenta que voy a borrar un poco para que se vea bien. Ya, ¿qué pasa cuando tenía esto, no? ¿Se acuerdan que si yo trazaba dos rectas paralelas, ¿no? Y esas dos rectas paralelas las cruza una misma recta. Aquí se va a formar una secuencia similar de ángulos. Este ángulo es realmente igual a este ángulo, ¿no? Y por opuestos por el vértice, este ángulo también va a ser igual a este. Si este ángulo es alfa, este ángulo también va a ser alfa. Y aquí yo veo que esto podría aplicarlo. ¿Dónde específicamente? Tengo aquí esta línea recta, que con esta línea de acá, diagonal, forma este ángulo de 15 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo formo o escribo también una línea recta paralela a esta línea de B? Observen, así justamente. Lo que va a pasar es que este ángulo de 15 grados también se forma aquí, 15 grados. Y, y parece que, perdón, ya. Y parece que ese ángulo de 15 grados también es otro que va acá. Es decir, digamos que 15 y 15. Porque esta línea lo corta a la mitad. Podría asumir que lo corta a la mitad. Ah, podría ser. Es decir, este ángulo de aquí, del triángulo, este ángulo es 15 más 15, ¿no? Es decir, aquí tengo 15 grados y aquí tengo también 15 grados. Es decir, este ángulo como tal es un ángulo de 30 grados, ¿ya? Entonces al final observen que ya con eso ya tengo mi ángulo teta, ¿no? Porque yo les había dicho, ¿no? Por opuestos por el vértice, si se dan cuenta, este ángulo teta de aquí está opuesto a este ángulo. Entonces el ángulo teta va a ser igual que este ángulo de 30 grados. Y me hace falta el radio. Ahora, ¿cómo puedo hallar el radio? Observen que, observen que este radio, si bien es cierto, debería hallar este lado, pero no necesariamente debo hallar ese lado específicamente, desde O hasta A. Podría hallar también el lado desde O hasta D, porque desde O hasta D también es radio, es decir, desde aquí hasta acá, desde el lado O hasta el lado D. Esto es un radio, es el radio de la circunferencia, desde el centro hasta la circunferencia.
Entonces realmente me hace falta hallar este lado del triángulo. Y esto lo puedo hacer fácilmente, ¿verdad? Usando las funciones trigonométricas. Es decir, ¿qué lado me relaciona el opuesto con el adyacente de este ángulo? Que justamente es el ángulo de 30. Yo quiero el lado opuesto, que sería el ángulo, perdón, yo quiero el lado adyacente, que es el lado que está debajo del ángulo de 30. Esa función trigonométrica que me relaciona esos dos lados es la tangente. Entonces yo digo, tangente de 30 grados, tangente de este ángulo de 30 grados, es igual al lado opuesto a ese ángulo, que sería 4 centímetros, sobre el lado adyacente, que es el lado que yo quiero, o en otras palabras, el radio. Entonces para hallar esto, pues simplemente despejo, ¿no? Radio está dividiendo, pasa a multiplicar. Tangente está multiplicando, pasa a dividir. Entonces sería 4 centímetros sobre tangente de 30. Tangente de 30 grados. Y pues esto va a ser igual a tangente de 30 grados. Esto lo deben saber, ¿no? Es igual a raíz de 3 sobre 3. El 4 está sobre 1, ¿verdad? Extremos con extremos, medios con medios. 4 por 3, 12. Y 1 por raíz de 3, pues simplemente sería raíz de 3, ¿no? Y bueno, aquí puedo racionalizarlo, ¿no? Para que no me quede la raíz debajo. Si lo racionalizo, me va a quedar esto como 12 raíz de 3 sobre 3. Y finalmente, si lo simplifico, el resultado pues sería tercera de 3, 1, tercera de 12 es 4. El resultado sería 4 raíz de 3. Y este sería el radio. Este sería el radio. Entonces con el radio, 4 raíz de 3, y con el ángulo 30, ya puedo hallar la longitud de arco, ¿no? Recuerden que yo quería la longitud de arco AB, de este arco AB, de lo que iba aquí. Entonces ya sabemos que la longitud de arco es igual al radio que se forma en ese arco, del arco, perdón, por el ángulo que forma el ángulo en radianes. Entonces este radio ya lo tengo, lo que vamos a hallar es 4 raíz de 3, y el ángulo debe estar en radianes, ¿no? Sería entonces 30 grados es pi sextos radianes. Entonces eso lo ubico acá, 4 raíz de 3 por pi sextos. Y bueno, si lo multiplican, 4 raíz de 3 por pi sextos se puede simplificar. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Y pues esto me va a quedar 2 raíz de 3 sobre 3 pi. Y esta sería la longitud de arco. 2 raíz de 3 sobre 3 pi. Lástima que este ejercicio no tenga respuestas, opciones de respuestas, pero bueno, realmente sería esta, con estos valores, ¿no? Aquí es importante entender qué necesitaba al inicio y cómo obtuve esto, ¿no? ¿Cómo obtuve el ángulo? Que era lo primero que debía ver. No, pues el ángulo lo obtuve primero haciendo estos dos triángulos, ¿no? Este triángulo CDO, que ya me daban el lado CD, y bueno, del triángulo ODOB, no me daban este ángulo de 15, pero se podía obtener a partir del ángulo de 75 que sí me dan. El ángulo de 75 de BDE. Y como yo sé que cada vez que se forma una línea tangente, ese ángulo va a formar, esa línea va a formar un ángulo recto con con el radio. Entonces realmente aquí lo que había es algo así, ¿no? Estaba así, digamos que esta es la línea tangente, el punto D es el punto tangente, y yo tenía esto, ¿no? 90 grados, y me daban este ángulo, que es de 75. Entonces, como todo es 90, a 90 le quito 75, pues ahí puedo obtener el ángulo de 15. Y mediante estas relaciones de ángulos, ¿no?
esto que dibujé aquí, pues pudimos obtener que este ángulo de 15 que se repite, que se genera entre O de B, es el mismo ángulo que se va a generar entre, en este caso, O D, y si yo trazo una línea que cruce en la mitad a O, pues ahí también se va a formar este ángulo de 15 grados arriba. Es decir, es prácticamente lo que yo estoy haciendo, pues, aquí, ¿no? Estoy como que generando este ángulo, este sería el de 15, ¿no? Este de aquí. Y si le trazo una recta también paralela, pues ese ángulo de 15 también se va a formar acá, 15. Y este ángulo de 15, pues, justamente es el ángulo que dibujé aquí, que es del otro triángulo, ¿no? Y como esta línea recta que tracé va a dividir a ese ángulo en dos partes iguales, es decir, si este es de 15, pues arriba también de 15. Hago la suma y me da 30. Y este ángulo de 30, como pueden observar, realmente es el mismo ángulo que está opuesto a ese ángulo de 30 que sería el ángulo θ, ¿no? Entonces ahí hallo θ, ya tengo el ángulo. Y para hallar el radio, pues como lo dijimos, el radio se lo puede hallar justamente hallando este lado, el lado del triángulo OD. Ese lado del triángulo va a ser el ángulo, el radio, y bueno, para hallar el radio uso tangente de 30, que relaciona justamente el lado que me dan y el lado que yo quiero. Lado opuesto sobre el lado adyacente. Despejo el lado adyacente, que sería el radio, y con eso ya tengo el radio, ¿no? Y finalmente con el radio y con la longitud de arco y con el ángulo en radianes, ¿no? Radio, ángulo en radianes. Finalmente puedo hallar, pues, la longitud de arco, ¿no? Que, por cierto, estaría en centímetros. Entonces, correcto. Esa sería esa sería la forma de resolver este ejercicio, chicos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda por aquí en alguna parte, ¿no? Bien. Entonces, podemos pasar a otro, ¿no? A ver, ya habíamos visto el 2. ¿Qué más? El 3, a ver, el tres no hay dibujo, dice, das dos circunferencias de radio 8 y 12, sean P y Q puntos de tangencia para cada circunferencia. Ok. Das dos circunferencias de radio 8 y 12. Ok, y sean P y Q puntos de tangencia para cada circunferencia. Ya. Si el segmento PQ mide 20 centímetros. Determine si las circunferencias son tangentes, secantes, secantes o exteriores. No entiendo la verdad de eso. No tiene dibujito. A ver, creo que lo podemos imaginar. A ver, dice, tengo dos circunferencias de radio 8 y radio 12. Ya, ok. Ah, las palabras, si puedo poner figurillas aquí, si se puede. Eh, mm, ya.
de las circunferencias de 8 y 12. De aquí lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Y bueno, esta me dice que es más grande, ¿no? Entonces la voy a hacer un poco más grande. Entonces circunferencia es radio 8 y 12, ok. Y dice, sean P y Q puntos de tangencia para cada circunferencia, ok. Es decir, que cada circunferencia va a tener un punto de tangencia. Vamos a decir que este es P y este es Q, puntos de tangencia. El segmento PQ mide 20 centímetros, ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un segmento que une estos dos puntos, PQ. ¿Ah? Ok. Ya, entonces este segmento mide 20 centímetros. Determine si las circunferencias son tangentes. Ok, ya, creo que ya veo. Secantes o exteriores. O sea, ya, creo que ya lo entiendo. Creo que les está pidiendo, en todo caso, determinen si esto mide 20, pasa. ¿Qué pasa? Estas circunferencias pueden ser tangentes, es decir, si son tangentes, una va a estar al lado de otra. Pueden ser secantes. ¿Qué quiere decir secantes? Que pues van a chocarse, es decir, van a unirse, ¿no? O bien exteriores. Que exteriores es como yo las estoy dibujando, ¿no? Es decir, no se chocan, simplemente están alejadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso? Son tangentes, es decir, se topan en un punto, sería un punto de tangencia. Son secantes, es decir, se cruzan. O bien son externas, externas creo que decía, ¿no? Exteriores, perdón. Es decir, nunca se cruzan. Yo las dibujé como exteriores, pero realmente no lo sé. Entonces, ¿cómo habría que hacer esto para definir qué caso es? Ya, creo que ya sé. Eso no es tan complicado, creo. A ver, les dice que hay una circunferencia que es de radio 8 centímetros y otra que es de radio de 12 centímetros. Entonces, observen que pues si hacemos lo siguiente, si digo que de este tengo radio 8, ya, y de aquí radio 12, no, este lado mide 8, este lado mide 12. Entonces, quiero saber esto, ¿no? Este lado. Entonces puedo ver que aquí podría formarse un triángulo, ¿no? Un triángulo que va así. Un triángulo así. De hecho, déjame ver. Creo que hay un ejercicio en el libro que es bastante parecido. Déjame revisarlo, creo que lo vi por acá. Es este. Ajá, creo que es ese. Y se determina la longitud del segmento CD tangente a dos circunferencias de radios de longitudes 4 y 9 unidades. Ajá, esto es lo que está pasando. Bueno, aquí ya les dice que son tangentes, ¿no? En este ejercicio, pero acá hay que descubrirlo. Pero realmente es lo mismo. Esta figura hay como que hay que hacer. Entonces, a ver, lo voy a hacer de nuevo. Porque aquí está mal. Sería. Me gustó borrar eso. Ya, entonces esto no lo debería dibujar.
Entonces sí. eh, ya, entonces se unen estos dos, ¿no? Se unen estos dos centros, correcto. Y bueno, de aquí se lanza una recta hasta el punto, desde el centro hasta el punto tangente, que es Q. Y se asume, bueno, y desde P, desde Q en este caso, se lanza otra recta, en este caso la lanzan punteada, hasta P, que es el otro punto tangente. Sin embargo, sin embargo, hay una recta paralela de P a Q que se lanza desde el centro de una circunferencia hasta el otro punto. Ya creo que ahí están paralelas. Ajá, ahí están paralelas. Entonces, este centro vamos a llamarlo centro de P, centro de Q. Y el punto donde llegan es un punto que lo vamos a llamar, tal como dice allí, un punto A. Y a esta voy a definir aquí el ángulo recto, ¿no? Y se forma un ángulo recto. Entonces, dice, según la figura, si O1 y O2 son los centros de la circunferencia, se cumple que, claro, es la suma de los dos centros. Ajá. Puedo construir el segmento O1A paralelo a CD, correcto, y de igual longitud. Ajá. Ok. CD. Ya. La longitud del segmento O2A es igual a la longitud del segmento O2D. O2D menos la longitud del segmento AD. AD. Pero O2D es 9 unidades. Claro, es el radio. Y AD es 4. Porque O2A, a ver, longitudes de 4 y 9. Ah, ya. ¿Cuál es 4? 4 es O2A. ¿Cómo lo pueden hallar? Longitud del segmento O2A es igual a longitud del segmento O2D menos longitud del segmento AD. Ah, ya, es que AD, claro, en este caso AQ, vamos a hacerlo con este color rojo, no, morado, no, verde. AQ, pues sería realmente el radio que hay desde el centro de P hasta P, que sería 8 centímetros. Entonces, esto mide 8 también, y por lo tanto, esto de aquí, desde OQ hasta Q, pues sería la resta de... Bueno, realmente yo quiero este lado, quiero este lado pequeño, que quiero ese lado del triángulo. Entonces, esto de aquí sería 12 centímetros. A 12 le quito 8 y me quedan 4. Este sería 4 centímetros. 4 centímetros. ¿Qué más? Mm, ángulo recto. Ya. Ya. Y aparte de esto, estos dos serían la suma de los dos radios. Es decir, radio uno más radio 2, ¿no? Radio uno, radio 2. Que pues al sumarse serían radio uno más radio 2 serían 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, cómo hallo la longitud del lado del CD? Que en este caso sería PQ. PQ. Me dice que PQ es 20 centímetros. Ajá. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, que está un poquito confuso, no lo estoy dibujando como que correctamente.
Aquí voy a dibujar este cuadrado, este triángulo. El triángulo que viene así. Entonces, este es un ángulo de 90, que es el ángulo de aquí. Este es punto A. Este punto es el centro de la circunferencia Q. Y este es el centro de la circunferencia P. Y ahora de aquí, en teoría, este lado es de 4 centímetros. ¿Ya? Y aparte me dice que el lado que va desde P hasta Q, esto ya me lo da el ejercicio, me dice que es de 20 centímetros. Ahora, en ese mismo ejercicio también me dice que, bueno, no en ese ejercicio, pero en el del libro me dice que este lado de los puntos tangentes, en este caso desde C hasta D, que mi ejercicio sería desde P hasta Q, tiene la misma longitud que el lado que va desde el centro de la circunferencia pequeña hasta el centro de la circunferencia grande. Es decir, desde OP hasta A. Y yo puedo decir que desde OP hasta A también es 20 centímetros. Estos son los datos. Entonces la pregunta es, para la pregunta, si estas circunferencias son tangentes, son secantes o bien están separadas. Entonces, ¿cómo lo podría definir? Lo podría definir hallando justamente la medida de este lado, de este lado. Si se dan cuenta, es la medida de la hipotenusa de este triángulo. ¿Por qué? Si esta hipotenusa, ¿qué sería la hipotenusa, no? Esto va, esto realmente, perdón. Aquí lo dibujé mal, porque realmente el triángulo, este va más acá, creo. Va más así. Ya, ahí sí, creo. A ver cómo está acá. Eh, ja, ya, manda aquí este punto. Ajá, ya, ahí está. Y está el ángulo recto, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo puedo definir si estas dos circunferencias están juntas? Perdón, están tangentes, están secantes o están separadas. Hallando este lado. Si se dan cuenta, si este lado es igual a la suma de estos dos radios, considerando que este radio era 8 y este radio era 20 y este radio era 12, si están juntas, quiere decir que entonces este lado, la suma de estos dos, mejor dicho, ese lado será igual a la suma de los dos radios. Es decir, si están juntas, este lado va a medir, perdón, si están tangentes va a medir 20, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si están chocando? Bueno, por obvias razones, si se dan cuenta, si hacemos el mismo dibujo, pero un poquito más acá, voy a sacar, esto lo voy a sacar, para que se estén chocando, lo que debe pasar es lo mismo, de acá, este no es el centro, el centro está por aquí. Ajá. A ver, perdón.
Ya, y acá voy a mandar un ángulo recto. Y ahí es casi recto. Está recto, de hecho. Mm, ahí sí está recto. Entonces ahí está el ángulo recto. Ya, entonces nuevamente, si esto mide, ahora ojo, que obviamente allá me estoy olvidando que esto también esto mide 20. Esto es un dato que ya me lo da. Entonces esto mide 20. Entonces, ¿qué pasa? Si están juntas, si se están chocando, observen que la medida de esto, pues, no va a ser ya lo que va desde el centro. O sea, aquí, si bien es cierto, hay 8, ¿verdad? Pero de aquí hasta acá, desde esta misma parte hasta acá, hay 12. Entonces, realmente este lado no va a ser la suma de 8 más 12. Va a ser menor que esto. Es decir, si están chocándose, este lado L, también le pongo lado L. Aquí si son tangentes, el lado L va a medir 20 centímetros exactamente. Si se están chocando, el lado L va a ser menor que 20 centímetros, porque va a ser más corto, ¿no? Va a ser más corto. Y hay un desfase, ¿no? Que no llega completamente a 8 y acá no llega completamente a 12. ¿Y qué creen? Que si está separado, pues por obvias razones, ese lado va a ser mayor que 20 centímetros. Entonces, esa es mi tarea, definir cuánto va a medir este lado, ¿ya? Bueno, para eso voy a hacer uso de esto, ¿no? Entonces, es que es fácil porque ya ustedes tienen los dos lados, ¿no? Entonces, para sacar este lado L, pues simplemente deben hacer un teorema de Pitágoras. L va a ser igual a 20 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, L va a ser igual a 400 más 16. Es decir, raíz de 416. Y esto, no sé cuánto sea esto, pero yo sé que la raíz de 400 es 20. Entonces, obviamente, este resultado va a ser mayor que 20 centímetros. Entonces, el lado es mayor que 20 centímetros. Por lo tanto, estas dos circunferencias son circunferencias externas o exteriores, como decía ahí, creo. Exteriores, correcto. Son circunferencias exteriores. Porque el lado de aquí, L, va a ser mayor de 20 centímetros. ¿Ya? Así es. Entonces, correcto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta aquí en alguna parte? Este ejercicio es parecido al de esta parte del libro, ¿no? Pero en el libro ya les dan ese lado y se les pide que lo hallen, pero realmente es la misma figura. ¿Ok? Bien. Dos quedan. Quedan estos 4, 5, este 7, este 6 ya lo hice, el 7, 8, 9, 10. Wow, quedan algunos. A ver, vamos a hacer este 4 y 5. Creo que estos dos se pueden, no demoran tanto. El 8 sería el perímetro del sector circular BOA. BOA, ok. Si el área del círculo cuyo centro es O igual a 9 pi unidades cuadradas, y la media del ángulo BCA
BCA es 30. A ver, vamos a hacer el 8. El 8 está fácil. El 8 es fácil para deshacernos de uno rápido. A ver, miren. Me dice que el área de este círculo es igual a 9pi unidades al cuadrado. 9pi unidades cuadradas. Y que el ángulo BCA es igual a 30 grados. Entonces me pide el perímetro del sector circular BOA. Es decir, me pide que haya la suma de este lado más esta longitud de arco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? A ver, primero, para hallar ese perímetro de BOA, lo que necesito es hallar el lado BO más el lado AO más el arco AB. Ahora, observen que tanto BO como AO son radios, ¿no? Porque ambos parten del centro hasta la circunferencia. Entonces, podríamos decir que este es el radio de la circunferencia. Entonces, el perímetro va a ser igual a 2 veces el radio más esta longitud de arco, AB. Ahora, para esta longitud de arco, pues, ahí sí es necesario usar la fórmula de longitud de arco. ¿Qué dice la fórmula de longitud de arco? Voy a poner longitud de arco. La fórmula de longitud de arco, para hallarla, ustedes necesitan el radio por el ángulo que se forma en ese arco. El ángulo que se forma en ese arco. Entonces, el ángulo que se forma, de hecho, es justamente este ángulo de aquí, teta, que tampoco lo conocen. Ustedes necesitan dos cosas al final. Necesitan el radio y necesitan el arco, perdón, el ángulo. Ahora, les dan dos datos justamente para que ustedes hallen eso. Primero, el radio se lo puede hallar con el área. Ya sabemos que área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, si el área del círculo es igual a 9pi, entonces, si yo despejo radio, ¿no? Pi se va con pi, va a quedar que 9 es igual al radio al cuadrado. Por lo tanto, radio, al ser una ecuación cuadrática, pues me puede dar 3 o me puede dar -3. Pero obviamente, como estamos hablando de una longitud, la solución negativa no tiene sentido. Por lo tanto, el radio son 3 centímetros. Y con eso ya tengo el radio. Eh, Ahora, para hallar el ángulo, a mí no me dan el ángulo AOB o BOA. Me dan el ángulo BCA, que es este de aquí. Este ángulo mide 30. Pero ya saben ustedes por teorema que el ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo central. Entonces, ¿cuál es el ángulo central? El que ustedes quieren. Teta. ¿Cuál es el ángulo inscrito? El que ya les da 30 grados. Entonces, lo único que deben hacer aquí pues es despejar, ¿no? 2 por 30 va a ser igual al ángulo teta. Por lo tanto, teta es igual a 60 grados. Ahí está, ¿no? Ahora recuerden que aquí en longitud de arco, ese ángulo se lo pone en radianes, ¿no? Entonces aquí ustedes deben escribir pi. 60 grados en radianes es pi tercios, ¿no? Pi tercios. No confundirse, ¿no? 60 es pi tercios, 30 es pi sextos. Y bueno, pues ya lo tengo todo, ¿no? Entonces, nada más ustedes multiplican, ¿no? 2 veces el radio, es decir, 2 por 3, más radio
por ángulo, es decir, 3 por el ángulo que es pi tercios. Entonces, si hacen la suma, van a obtener, bueno, 3 se simplifica con 3. 2 por 3, 6, más pi. Esta es su respuesta, ¿no? El perímetro de, de este sector circular, POA, va a ser igual a 6 más pi centímetros. Porque es perímetro, ¿no? Entonces es una unidad de longitud. Entonces el 8 era facilito. Ya hicimos el 6, el 7 aún no lo he hecho. El... Este de aquí ya lo hice en clases. Mm, bueno, ¿alguien tiene alguna duda con este que acabo de hacer? Si se dan cuenta, ya a partir de aquí se usan cosas que ya se vuelven a repetir, ¿no? En los ejercicios anteriores. Se repiten una y otra vez, ¿no? Nadie tiene ninguna pregunta, tal vez, ¿no? Ok, a ver el siguiente entonces. A ver, ¿dónde hay otro? Vamos a ver estos ya. A ver, si nunca lo he visto. Vamos a ver qué tal. Mm, pasó. Hey, a ver, déjenme salir un rato porque puso bobo esto. Ah, a ver. Bien, ¿cuál es la orden? Aquí dice, sea L una recta tangente a la circunferencia en el punto P, ok, aquí. Determine la medida del ángulo teta. Ok, ok, veamos. Seguramente quise usar algo de aquí. Ya, primero, siempre hay algo obvio, y es que cada vez que hay una recta tangente a un punto, se forma un ángulo de 90 grados. Desde ese punto con una recta que va horizontal, perdón, va directamente a su centro. Entonces aquí hay un ángulo de 90 y aquí también hay un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, voy a hacerlo así mejor, 90 grados. Todo esto es un ángulo de 90 grados. Observen que si yo tuviese este ángulo pequeño, ¿no? Podría restárselo al ángulo de 90 y obtener ese ángulo teta que no tengo. Pero obviamente este ángulo azul no lo tengo, entonces vamos a llamarlo alfa. Este ángulo alfa no lo tengo, por lo tanto no puedo hallar a un teta.
Me dan este ángulo de 120 y me dan este ángulo de 50. ¿Pero para qué? Es la pregunta. Em, a ver, otro aspecto que me puedo observar, me puedo dar cuenta es que si este ángulo es de 50, este ángulo sería 180 menos 50. Es decir, este ángulo es de 130 grados. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué te podría usar algo de esto? Considerando... No, creo que esto no se puede. Mm, si hago más acá arriba. Una circunferencia, las cuerdas, no. Acá tampoco, tampoco. Por acá ya son ejercicios. Mm, esto no se parece. Esta tampoco. No. Ah, a ver. ¿Cómo podría hallar ese ángulo alfa? Wow. 50. No. Polígonos. Perímetro y área. Paralelogramo, cuadriláteros. Uno, 2, 3, 4, 5.
A ver, por algo me dan este ángulo de aquí. Me dan este ángulo de 120. No tiene mucho sentido. Ah, ok. Ya, si yo proyecto esto, claro, yo proyecto esto, este ángulo de 120 es el doble del ángulo que está aquí. Vamos a llamar a este ángulo beta. Este ángulo beta va a ser la mitad de este ángulo de 120. En otras palabras, este ángulo de 120 es el doble de lo que fue este ángulo beta. Entonces, sería 120 sobre 2. Sería 60 grados. Entonces, este ángulo mide 60 grados. Por lo tanto, este otro ángulo, como es un triángulo que se forma aquí, un pequeño triángulo, va a ser la suma de los tres ángulos de 180. Desde aquí tengo 50 más 60, ahí son 110. Para llegar a 180, aquí serían 70 grados. Perfecto. Ahora, eh, ¿para qué me sirve eso? 70 grados. Mm, 90. Ya, este ángulo sería de 120 y este ángulo 120 grados para llegar a 100, perdón, 110 sería, 110. Este ángulo sería de 110 y este ángulo sería de 130. 60 más 70, 130. Más 50, 110. Ya. Y sí, no entiendo cómo me puede beneficiar esto. Wow, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No sé si asumir si estos dos ángulos son iguales. Creo que sería un error, pero no lo sé, parecen iguales. Parecen iguales. Creo que estaría correcto asumir que son iguales, porque al final este ángulo de aquí con este ángulo de acá, ambos surgen de el mismo punto O, forma este ángulo, forma esta línea y esta línea. Y luego esos dos puntos van hacia otro mismo punto, que sería este punto de acá, que no estaba, pero que yo lo puse. Entonces yo podría decir que vamos a llamar a este punto, no sé, F. Este punto de aquí, que tampoco tiene nombre, vamos a llamarlo E.
Este punto E va al punto F. Y el punto P también va al punto F. Entonces podría decir que son los mismos ángulos, de hecho. Creo que sí, es correcto. Ajá. Es correcto asumir que son los mismos ángulos. Que este ángulo sería un ángulo, vamos a llamarlo, ya, yo había llamado a este alfa, ¿no? Entonces este también va a ser alfa. Ok. Y ya. Ahora, nuevamente, ¿cómo me beneficia eso? Había una ley un poco más arriba que creo que me daba cuánto es la suma de los ángulos de una figura de diferentes lados. Déjame ver, creo que eso estaba más atrás. Los polígonos. Un poquito más atrás. Por aquí, triángulos, no, no es triángulos, polígonos, por aquí es. Poligonales. Mm, a ver, creo que es por acá. Por aquí es, ya, aquí dice. A ver, dice, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono de n lados es igual a n menos 2 por 180 grados. Ya, entonces ahí tengo un dato. Si se dan cuenta, este polígono feo de aquí, voy a dibujar con un color rojo para que se den cuenta. Este polígono de aquí, no. Es un polígono de 5 lados. Uno, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 lados. Entonces, la suma de las medidas de sus ángulos interiores. Suma de ángulos interiores. ¿A qué va a ser igual? A n menos 2 por 180 grados. Donde n, pues obviamente, va a ser el número de lados. Entonces, esto sería, pues aproximadamente 5 menos 2 por 180. O en otras palabras, 3 por 180. Y se lo multiplico. 3 por 180, 10 por 3, 30, 8 por 3, 24. 24 más 30 son 540 grados. Ok, entonces la suma de los ángulos de ese, la suma de los ángulos de los ángulos interiores de ese polígono me va a dar 540 grados. Entonces, ese polígono tiene estos ángulos y ya los voy a ir dibujando. Así, no lo estoy haciendo igualito, pero más o menos. Este ángulo es de 110. Este ángulo es de 130. Estos dos ángulos no los tengo, pero yo sé que son iguales. Ya, y ahora noten que me dan este ángulo, pero este es un ángulo exterior. Este es un ángulo de 120. No me sirve el ángulo exterior, yo quiero el ángulo interior. Es decir, quiero este. Entonces, ¿cómo lo puedo hallar? Simplemente, como yo sé que un ángulo entero es 360, le quito 120, pues esto sería 240. Ahí está. Si sumo los tres, perdón, los cinco ángulos, 110 más 130 más 240 más 2 veces alfa, ¿no? Esto me va a dar igual a 540 grados. Entonces, alfa, ¿qué es igual? Bueno, sumo esto, ¿no? 110 más 130, estos serían 240, justamente, más 240, más 2 alfa, 2 alfa, es igual a 540. Entonces, 2 veces alfa va a ser igual a 540. Esto, 240 más 240 es 480. Vas a restar. 54 menos 48.
6, o sea, 60. Es decir, alfa va a ser igual a 60 sobre 2. Es decir, alfa va a ser igual a 30 grados. Ahí está, correcto. ¿Y para qué quería alfa, si ustedes recuerdan? Yo quería alfa porque al final alfa, aquí pasaba una línea tangente, ¿no? A este punto. El círculo, bueno, y realmente aquí había un círculo, ¿no? Algo así. Ya, y me pedían, no me pedían alfa, lo que me pedían era este ángulo teta, perdón, este ángulo teta, de aquí hasta acá. Pero para hallar teta debía hallar alfa, porque hay un dato que yo les había dicho y es que desde el punto tangente hasta una línea que va desde ese extremo hacia el centro, este ángulo sería completamente 90, ¿no? Entonces, yo les decía que teta, debe ser aquí, teta no era más que la resta de esos 90 grados menos este ángulo alfa. Por lo tanto, ahí lo tengo, ¿no? Teta puede ser igual a 90 grados menos alfa, que es 30 grados. Es decir, 60 grados. Ajá, ahí está. ¿Cómo lo ven? No estaba difícil realmente. Era con esa fórmula de suma de ángulos internos de una figura, ¿no? Que se podía hallar. Pero bueno, no sé si a ustedes les den una hoja donde tengan fórmulas. Ya se están dando cuenta, digamos, qué fórmulas son útiles aquí en caso de que se olviden, ¿no? Bien. Eh, chuta. No creo que vaya a alcanzar a hacer todos. A ver, esto de acá. Ah, este ya lo hice, el 8, perdón. El 9 no he hecho, el 5 no he hecho y el 10 tampoco he hecho. 9, 5 y 10. A ver, veamos cuál de los tres posible. Los valores de beta y gamma, ¿no? Beta y gamma. Bueno, beta es fácil, ¿no? Ya van, si ya recuerdan la ley, es fácil. Eh, este ángulo de 80 es el doble de beta, ¿no? Entonces beta sería como tal 160 grados. La cuestión es cómo se halla gamma. ¿Cómo se halla gamma? Mm, 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 ¿Cómo se halla gamma? ¿Qué ponen estos ejercicios tan feos? A ver, no podría hallar gamma. Mm,
A ver, déjeme ver. Ya, a ver. Creo que ya lo tengo. Ustedes extienden esto. Sí, extienden esto así. Ah, esto así. Justo aquí. Forma este ángulo. Ah, ok. Ya, entonces, digamos que es lo mismo tres veces. Es lo mismo tres veces. Es decir, que uno va a ser el doble del otro, ¿no? Es decir, bueno, uno va a ser la mitad del otro. Es decir, este es la mitad del de acá. Es decir, este ángulo es 40. Este 80 es la mitad del que estuvo aquí. Por lo tanto, este ángulo es de 160. Ahora, ¿cómo me dice o para qué me sirve saber este ángulo de 160? Estos dos ángulos van a ser iguales. Alfa, alfa. No los tengo. Y aparte de esto, con lo de acá, es decir, estos dos alfa más gamma, va a ser igual a 360, ¿no? Que es el total menos este ángulo, ¿no? Que es de 160. Es decir, 2 alfa más gamma va a ser igual bueno, realmente esto no es gamma, esto es lambda. 2 alfa más lambda es igual a 200 grados. Pero yo no quiero 2 alfa más gamma, yo quiero 2 alfa más lambda. Yo quiero simplemente lambda. Y ahí es donde viene el problema. No tengo alfa. No tengo alfa. Mm, Parece que esto es un ángulo de 90. También sería 90. No lo veo bien. Si esto es 90. No, creo que... Chuta, creo que no lo veo, la verdad, específicamente. Lo único que podría decir es que este ángulo lambda es menor que 200, pero ¿cuánto exactamente?
No lo sé. No sé. Este de aquí ya lo hice. Creo que lo hice en la clase anterior. Este es fácil. Sí, este sí lo hice, de hecho, lo hice en la clase anterior. Digamos que el 10 está hecho. Por si acaso, no sé si se estén dando cuenta, por cierto, ya para, bueno, para finalizar, que lo estoy subiendo todo aquí, ¿no? Donde dice lista de reproducción de clases de mate. Nada más hacen clic en esa lista y pues ahí están los videos de las grabaciones. Ahí está, creo también el que hice de geometría plana anterior. No recuerdo, la verdad. Ahorita voy a ver igual si está. Y bueno, también voy a subir este ya, para que igual el tiempo que les quede hoy puedan ver algo de geometría plana de lo que hemos hecho aquí. Pero eso, chicos, ya. Entonces, bueno, creo que esto sería. De igual manera, les puedo comentar. Mañana, bueno, yo sé que mañana en teoría ustedes no tendrían clase, pero en el caso de que necesiten clases por la prueba de salida del día, perdón, por el taller de, ¿cómo se dice? Números reales del día miércoles, pues pídanlo en el grupo, ya, pídanlo en el grupo porque sé que igual esta semana es un poco pesada para ustedes. Entonces, si necesitan o creen que necesiten reforzar esa parte de números reales, escriben en el grupo para pues mañana hacer una sesión extra, ¿ya? Y eso. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda de algo.